Ahora que le ha tocado el turno al Gótica número 93 de ser reseñado, a mi mente llegan los recuerdos del por qué me enganché con la editorial y, siendo más específico, con la colección Gótica. A pesar de que mi nueva imagen de perfil, que uso con agrado porque la hizo un suscriptor, diga que no me agradan Emu y Tomo, los que me siguen desde el principio sabrán que empecé en el mundo de la lectura gracias a esos sellos. De hecho, mis primeros libros fueron unas delgaditas antologías que aún conservo. Similar a lo que me sucedió con Edward Frederick Benson, en uno de esos librillos me topé con el cuento más famoso del escritor que hoy nos compete, Pues la sangre es vida, de Frances Marion Crawford, narración que ya tuve la fortuna de comentar durante la reseña de Vampiras, antología de relatos sobre mujeres vampiro. La historia me había gustado tanto que obviamente me quedé con ganas de leer más de mi tocayo Frances. Sin embargo, por aquel entonces era complicado encontrar, dentro del catálogo de Emu y Tomo, un volumen dedicado a él, por lo que, tras enterarme de la existencia de Valdemar y la colección Gótica y de que ellos sí ofrecían lo que yo buscaba, fue que comenzó esa fascinación que ustedes conocen mejor que nadie. Y bueno, esto únicamente no pasó con Crawford. La poca oferta de Le Fanu, Shelley y tantos otros, reitero, en ese entonces, que sí estaba en Valdemar, influyeron de sobremanera. Tras devorar el libro en cuestión, me percaté de algo sumamente inusual. Crawford no se trataba de un autor británico tal y como lo creí por mucho tiempo y que, para mi mala fortuna, dentro de su bibliografía no existen tantas traducciones al castellano, a pesar de que unas cuantas de sus novelas, como Zoroaster, Khaled, Una historia de Arabia y La bruja de Praga, contienen elementos fantásticos. El primer punto, por muy tonto que suene, creo que es importante el señalarlo, ya que la enorme carga de romanticismo que se pueden encontrar en las 8 narrativas de La calavera aullante y otros relatos de fantasmas espeluznantes es evidente. Es muy fácil confundirlo con algún exponente de la Ghost History, el cual era un movimiento estrictamente británico. Sus historias rememoran a M.R. James, Jacobs, Benson, Le Fanu, Dickens y a su alumno Wilkie Collins. De hecho, me atrevería a situar al estadounidense en el periodo de Burns, quiero decir, antes de todo el boom que se suscitó con el fenómeno de las revistas dedicadas a la weird fiction. Ahora que lo reflexiono y leyendo un poco la biografía de Frances, deduzco que si su estilo era tan romántico como lo recalco, quizás se deba al lugar en donde fue educado y en donde residió el resto de su vida, Italia. Similar a otros escritores de la línea, haciéndome recordar a Clark Ashton Smith y a Lord Dunsany, el exotismo fue una parte vital de su personalidad, haciéndolo viajar hasta la India para estudiar sánscrito. Hijo de un artista plástico y de una poetisa, era evidente que el talento corriese por sus venas, suceso que se haría constatar en su acelerado ritmo de escribir y el éxito que éste le generó. Estamos hablando que Crawford logró en vida lo que muy pocos alcanzan, el reconocimiento literario. Es muy triste que con el correr del tiempo fuese quedándose un tanto en el olvido y que, de no ser por Lovecraft, tal vez ni siquiera lo hubiese leído en aquella antología de Emu. Su genialidad es tan desbordante que lectores altamente exigentes como M.R. James, personalidad de la que ya hablé la semana anterior, le diesen su visto bueno. Lo cierto es que La calavera aullante, para abreviar, no es el nombre original de este compilado, sino que fue bautizado como Wandering Ghosts o Fantasmas Errantes en el año de 1911. Estamos ante una publicación póstuma, pues Crawford fallece en 1909 dentro de Villa Crawford, en Sorrento, de un ataque al corazón, como resultado de una lesión pulmonar. Valdemar incluye en la narración El mensajero del rey, que se omitió en los originales. Como datos adicionales de la vida de Crawford que no vienen en el modesto prólogo de los editores, que leí con mucho gusto en su momento dado el contexto que ya enuncié, diré que en 1880 Crawford se convirtió al catolicismo. Acontecimiento algo interesante a razón de que casi todos los escritores anglosajones de terror tuvieron conexión con el protestantismo. Tal vez su vida en Roma tuvo algo que ver y esto se mira en el resultado, en el hecho de que sus espectros, de alguna forma,
temen atravesar el umbral, dado a que es uno de los misterios últimos, sin descartar que siempre dejaron algo pendiente en la tierra. En octubre de 1884 contrajo nupcias con Elizabeth Bertram, hija de Hiram Bertram, un general perteneciente al bando de la Unión en la Guerra Civil Americana. Tuvo 4 hijos: Eleanor, Harold, Clara y Bertram. Es alucinante la cantidad de novelas que Crawford concibió y al mismo tiempo todas las películas que se basan en ellas. Quisiera destacar especialmente una, La Hermana Blanca, la cual posee una adaptación 100% mexicana a la gran pantalla y que pueden revisar en las tarjetas de información que aparecerán arriba, en la derecha. Supongo que ya fueron suficientes curiosidades por esta ocasión, por lo que a continuación diré cuáles fueron mis historias preferidas, siendo algo que se me dificultará puesto que todas son muy buenas. Desde la primera propuesta ya seremos capaces de advertir que la genialidad se desborda por todas las páginas, porque en la sonrisa muerta aplicará la maldición bíblica respecto a que los hijos pagarán los pecados de los padres. Es precisamente un tema recurrente a una maldición familiar que los protagonistas estarán a merced de un tremendo estrés psicológico que a su vez impide la culminación de sus nupcias. La conclusión resulta ser impactante y deja la vara muy alta respecto a lo que viene después. La calavera aullante, aquel relato al que se le asignó la responsabilidad de aparecer en la portada del libro, posee una singular forma de ser contado, ya que el protagonista en sí, un viejo lobo de mar, narra a su amigo el cómo otro de sus camaradas, un médico, asesina a su esposa inspirado por el nulo amor que éste sentía por ella y por una historia que el marinero cuenta durante una cena, encendiendo así una mecha de creatividad macabra. El amigo del capitán que escucha con atención no es otro que nosotros mismos. Nosotros formamos parte de la historia y ello hace que si de por sí leer es algo muy inmersivo, tal vez ese recurso estético aumente dicha sensación. Si bien el desenlace es algo predecible, factor recurrente en las historias de Crawford, me parece coherente y bastante atinado dentro del trasfondo. Tal vez debería de parar aquí respecto a resumir la trama de los cuentos, dado a que el libro no es muy grueso y no desearía arruinarles la experiencia, la cual debe y tiene que ser siempre personal. Tan solo he de señalar con brevedad la litera de arriba, que podremos leer de un tirón por lo excelsa que es, debido a que el misterio y la intriga que giran en torno a una serie de suicidios nos mantendrán al filo del asiento. Creo que les hará recordar un poco a Hudson gracias a la temática marinera. Y por último, junto a las aguas del paraíso, añade con maestría un poco de drama y tragedia al inicio, mientras se nos hace saber la dura vida del personaje central. Crawford también trabajó otros estilos y se hace constatar en sus novelas y su teatro. En definitiva, La calavera aullante y otros relatos de fantasmas espeluznantes es uno de esos libros que recomiendo por dos cosas. Es cortito y puede ser una buena entrada para alguien que quiere iniciarse en la literatura de horror, pues el estilo es muy general. A pesar de que Crawford le suele dar muchas vueltas al asunto, sus tramas siempre terminan por cautivar a razón de que, en mi humilde opinión, lo considero uno de los últimos grandes románticos. Creo que los fanáticos de Poe lo encontrarán sumamente atractivo y también aquellos que sean partidarios de la Ghost Story victoriana. Es lamentable cómo Francis ha quedado relegado en el vacío. Sin embargo, supongo que nunca es demasiado tarde para remediar ese error. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Recuerden que pueden apoyar un poquito al canal mediante nuestro link de PayPal. Eso es todo, nos vemos y hasta la próxima.